Hola, continuamos con nuestras clases de física. Estamos con el movimiento armónico simple, también conocido como más, y ya hemos hecho un estudio, un análisis de la cinemática del movimiento armónico simple. Ahora vamos a hacer un análisis de la dinámica. Recordamos que la dinámica es todo lo relacionado con las fuerzas como causantes del movimiento. Antes de pasar directamente a ese estudio, creo que es interesante comentar, hacer un breve paréntesis para comentar cómo se afrontan o cómo se analizan los modelos en física. Creo que el ejemplo del oscilador armónico o el movimiento armónico simple es un ejemplo muy sencillo en el que podemos comprobar cómo se suele trabajar en los desarrollos en física. Porque claro, nosotros nos enfrentamos o nos encontramos con un fenómeno que nosotros queremos explicar. En este caso estamos hablando de un tipo de movimiento y nosotros acotamos, restringimos las características que tiene ese fenómeno. Eso nos proporciona unas condiciones, un marco sobre el que diseñar un modelo. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ese proceso, aunque tiene una parte, digamos, experimental y demás, también tiene su correspondencia con la matemática. Y la forma de trabajar, digamos que en mecánica, o desde un punto de vista de la mecánica clásica, los diferentes modelos dinámicos tienen que cumplir las leyes de Newton, como es natural, que son los principios desde los que partimos. Y en concreto, nosotros tomamos la segunda ley de Newton, ¿no?, que es la única que tiene una expresión matemática. Entonces, partiendo de la segunda ley de Newton, digamos que fuerza es igual a masa por aceleración. Digamos que cualquier sistema que nosotros estudiemos al que le asociemos una fuerza, pues esa fuerza tendrá que ser directamente proporcional a la aceleración, siendo la masa pues el componente inercial, esa constante de proporcionalidad entre la fuerza y la aceleración. Y claro, en función del tipo de fuerza que nosotros situemos aquí, ¿no?, en ese valor de fuerza, pues podremos de alguna forma describir un movimiento diferente. Debemos recordar que en el caso del movimiento armónico simple, la fuerza con la que nosotros trabajamos es una fuerza lineal, de tipo ley de Hooke. Entonces, para nosotros plantear nuestro modelo y analizar cómo aplicar dicho modelo a los distintos fenómenos, distintas situaciones que se puedan asemejar a un movimiento armónico simple, tenemos que introducir esa ley de Hooke en esta ecuación y de ahí deducir las expresiones, digamos, las ecuaciones del movimiento. Es cierto que nosotros hemos empezado ya deduciendo la ecuación del movimiento y hemos trabajado cinemáticamente. Lo que pasa es que una vez que nosotros sabemos que las fuerzas son las causas del movimiento, desde el punto de vista de la física, en concreto de la mecánica clásica, es más lógico partir desde el punto de vista dinámico y desde ahí deducir las ecuaciones del movimiento, que sería la cinemática, o incluso pasar a el enfoque energético que posteriormente veremos. ¿Vale? Esa segunda ley de Newton muchas veces se suele escribir, o los físicos solemos escribirla de una forma distinta. Decimos que esa fuerza, suponiendo que la masa es constante, vamos a quitar el carácter vectorial, por ejemplo, o si no, bueno, lo podemos dejar. En realidad, la aceleración la podemos poner como la derivada segunda de la posición con respecto del tiempo.
Esta digamos que es la ecuación a resolver para obtener las ecuaciones del movimiento, porque aquí vemos que está, esto sería en 3 dimensiones, ahí está el vector de posición. Si nosotros lo llevamos a una dimensión, tendríamos por ejemplo la f en el eje x, tendríamos nuestra ecuación en una dimensión. Esto es lo que habría que resolver en una dimensión. Lo que ocurre es que estas ecuaciones recuadradas no son ecuaciones al uso como las que nosotros solemos resolver, para ecuaciones de primer grado, de segundo grado, sino que las incógnitas son funciones, no son números. En una ecuación normal, x más 3 es igual a 5, esa x es un número. Sin embargo, las ecuaciones que nos permiten, una vez resueltas, describir los movimientos, describir los fenómenos en física, esas ecuaciones, sus incógnitas son funciones. Entonces, a estas ecuaciones que sus incógnitas, que en este caso es la x de t, es decir, la función de posición, son funciones, se denominan ecuaciones diferenciales. Y la física está repleta de ecuaciones diferenciales, como esta, que nos permiten, una vez que uno resuelve esta ecuación, en función del tipo de fuerza que uno coloque, encontrará una solución o unas soluciones. Y eso me describe unos movimientos posibles. Y la cosa está en construir modelos a partir de esas soluciones para llegar a describir, a explicar movimientos reales que uno observa en la naturaleza. Entonces, de la ecuación obtengo soluciones x de t. Y las aplico a fenómenos de la naturaleza. Y construyo un modelo físico. ¿De acuerdo? Así dicho, grosso modo, pues tenemos un poco de una idea de cómo funcionan los modelos en física. Creo que vamos a aplicar este hecho al oscilador armónico, que es un modelo que describe un movimiento de armónico simple y que veremos que se puede aplicar a infinidad de casos. Los dos casos principales son una masa unida a un muelle que oscila en torno a la posición de equilibrio estable y un péndulo, una bolita colgada de una cuerda que oscila en torno a la posición de equilibrio. Pero este modelo es aplicable incluso a los átomos desde un punto de vista microscópico. O sea, es un modelo que admite mucha diversidad y eso lo hace muy importante. Cuanto más aplicabilidad tenga un modelo, mejor para la física. Pues bien, vamos a aplicar este hecho, este proceso, este procedimiento, al ejemplo de la masa unida a un resorte. Imaginemos que tenemos un muelle y una masa. Y digamos que vamos a alargar dicha masa. Entonces tendríamos, por un lado, si situamos sería el punto 0 y esto le vamos a llamar A.
la amplitud máxima a la que se enfrenta nosotros hemos elongado el muelle, lo hemos alargado y lo hemos puesto en la amplitud máxima. Y ahora soltaríamos el muelle, es decir, la masa en la posición azul, en la posición A, y se desplazaría, ¿de acuerdo? Pues ponemos aquí valor X de la posición. Y llegaría pues hasta un punto, sabemos que menos A. La cosa es que este sistema, este movimiento, como hemos dicho anteriormente, tiene que resolver la segunda ley de Newton, la ecuación de la segunda ley de Newton, que es tal que así. Entonces, se me olvida poner la masa. Tenemos que encontrar una expresión para la fuerza que describa el movimiento. Pues bien, nosotros ya sabemos, por lo que llevamos del tema, que a este tipo de movimiento le afecta una fuerza de tipo recuperador, que la vamos a colocar aquí. Toda una fuerza recuperadora. Y como nosotros queremos construir un modelo de oscilador armónico lineal, que sea lineal, es decir, que la fuerza sea de tipo lineal, pues yo voy a construir una fuerza, voy a supongo una fuerza lineal tipo ley de Hooke. Entonces digo que mi fuerza va a ser del tipo menos K por X. Además, digo que esta fuerza es la fuerza recuperadora. ¿Por qué tiene sentido hablar así de la fuerza? Pues bien, sabemos que cuando yo tenga la masa sujeta desde el punto A, cuando yo suelte, automáticamente el objeto se va a desplazar y el muelle se va a comprimir, porque el muelle quiere recuperar su posición de equilibrio que está en cero. Entonces, para explicar ese fenómeno, ese movimiento, ese cambio en la velocidad de un cuerpo, para eso necesito una fuerza, y esa fuerza la voy a denominar fuerza recuperadora. Ahora el siguiente paso es introducir esa fuerza en mi segunda ley de Newton. Introduzco esta fuerza en la segunda ley de Newton. Y tengo que encontrar una función x de t que resuelva la ecuación diferencial. La resolución de ecuaciones diferenciales es un proceso complicado. Algunas tienen reglas, otras tienen fórmulas, etcétera, etcétera. Nosotros en este caso vamos a ver cómo la vamos a resolver de una manera muy sencilla, como ejemplo, para que veamos cómo se procede, como digo, en los modelos de física. Ahí tenemos la segunda ley de Newton y yo ahora impongo mi ley de Hooke. Digo que va a ser de esta manera y veo que, ordenando términos, la derivada segunda de la posición con respecto del tiempo tiene que ser igual a menos k partido por m por x. Entonces veo que mi ecuación
tiene que cumplir, esta ecuación diferencial, yo tengo que buscar una función, y aquí es donde está la clave, que está muy fácil de resolver. Tengo que buscar una función que, si yo la derivo 2 veces con respecto del tiempo, me vuelva a proporcionar la función inicial, x, multiplicada por k partido por m. Y ahora me pregunto, ¿qué función, si yo la derivo 2 veces, vuelvo a obtener la misma función? Pues, por ejemplo, la función seno o la función coseno me ofrecen esta posibilidad. Además, el signo menos me puede ayudar a que eso más o menos cuadre. En concreto, elijo como función solución x de t igual a coseno de omega t más phi. Es evidente que de empezar diciendo que la función coseno resuelve esta ecuación, porque si yo la derivo 2 veces obtengo de nuevo el coseno con un signo menos, etcétera, etcétera, de partir de ahí a llegar a una función coseno que sea omega t más phi por a y tal, hay un trecho, ¿vale? Hay un paso que aquí no lo podemos dar, pero lo que sí está claro, y eso lo sabemos, de una ecuación cualquiera, por ejemplo, x más 3 es igual a 5, yo sé que si encuentro un número que lo sustituyo por la x y sumado por más 3 me da 5, he encontrado una solución de esa ecuación, en este caso 2. En las ecuaciones diferenciales pasa exactamente lo mismo. Si yo encuentro una función que la meto en esta ecuación y cumple las condiciones, esa ecuación es solución. Si queremos, pues podemos verlo aquí perfectamente. Si yo derivo x con respecto de t una vez, voy a obtener menos a omega seno de omega t más phi. Y si ahora derivo otra vez la posición, obtengo menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi. Por lo tanto, yo ahora puedo sustituir sustituyo, inicialmente tengo esto y basta con que sustituya. ¿Cuánto vale la derivada? Pues lo hemos visto ahí, menos a omega al cuadrado coseno de omega t más phi. Y ahora pongo menos k partido por m y x vale a coseno de omega t más phi. Y entonces compruebo que la a se me va con la a y el coseno de omega t se me va con el coseno de omega t más phi. Y puedo concluyo que x de t igual a coseno de omega t más phi es solución de la ecuación si se cumple, y aquí es donde está la condición, que omega cuadrado tiene que ser igual a k partido por m. Nosotros hemos planteado una situación física, digamos que el resorte con su masa. Vemos que hay una fuerza que es la que provoca, la que causa ese movimiento, esa aceleración del objeto, del resorte, en torno a la posición de equilibrio. Y hemos supuesto que es lineal, menos k por x, donde k es una constante que sabemos que es la constante recuperadora del muelle. Si yo resuelvo la ecuación de la segunda ley de Newton, que me va a dar la ecuación de posición, es decir, la ecuación de movimiento del objeto,
obtengo que la ecuación de movimiento será la de un movimiento armónico simple siempre y cuando la velocidad angular al cuadrado sea igual a k partido por m. Entonces esta condición es una condición física. Condición física del modelo. K es la constante recuperadora del muelle y m es la masa del objeto. Por lo tanto, vemos que la masa unida a un muelle se comporta como un oscilador armónico pues su ecuación de movimiento es la de un más, donde omega al cuadrado es igual a k partido por m. Y este digamos que es el proceso a seguir cuando nos encontramos en física con el análisis o el estudio de fenómenos, de modelar un sistema físico. Además es maravilloso porque podemos ver que de manera sencilla uno puede asociar pequeñas ideas, pequeños modelos a infinidad de sistemas físicos. Es muy interesante relacionar esta expresión, omega cuadrado es igual a k partido por m, teniendo en cuenta lo siguiente. Como omega es 2pi partido t, la velocidad angular es difícil de determinar, pero con un buen cronómetro el periodo de la masa unida al resorte, viendo cómo el resorte va oscilando, se puede más o menos medir en un laboratorio fácilmente. Entonces yo ahora sustituyo en la ecuación y tengo que 2pi partido t todo al cuadrado tiene que ser igual a k partido por m. De forma que, si yo reordeno términos, encuentro que el periodo de la masa unida al muelle es igual a 2pi raíz cuadrada de m partido por k. De modo que podemos decir que el periodo de un oscilador armónico depende de la masa del oscilador y de la constante recuperadora del sistema. Además, esto es muy importante, porque si nos damos cuenta, nosotros hemos elegido el ejemplo del muelle con la masa. Hemos aplicado esa solución. Hemos visto que funciona. Pero si vamos más allá, podemos pensar que cualquier situación similar a la que nosotros hemos descrito aquí, siempre que se le pueda asociar una fuerza de tipo ley de Hooke, no tiene por qué ser un muelle, puede ser otra situación en la que uno pueda pensar que es similar al movimiento o al comportamiento de un muelle. En realidad, la resolución del problema va a ser exactamente el mismo, porque la ecuación a resolver es la misma. Derivada segunda de la posición con respecto del tiempo es igual a menos k partido por m por x. De tal forma que
no solamente el caso de una masa unida a un resorte, sino que cualquier sistema en el que haya un movimiento en torno a una posición de equilibrio estable y se le pueda asociar una fuerza recuperadora del tipo ley de Hooke, que es lo que entendemos como oscilador armónico, su velocidad angular al cuadrado va a depender de una constante recuperadora y de la masa del sistema. Y el periodo, pues igual. ¿Esa constante recuperadora tiene que ser exactamente la constante recuperadora del muelle? Pues si hay muelle, sí. Pero esa constante recuperadora puede tener otro carácter. Puede ser tener otro origen. No tiene por qué ser exactamente un muelle. ¿Vale? Por eso quiero abrir la mente, la amplitud de miras ante las posibilidades que ofrece el modelo, que no es solamente un muelle y una masa unida al muelle, sino que podemos ampliar a cualquier sistema que su comportamiento pueda tener una modelización en base a la ley de Hooke, como fuerza recuperadora. Tanto es así que vamos a ver otro ejemplo donde eso se cumple y vamos a comprobar que esa fuerza recuperadora tiene un carácter distinto, diferente. Y ese ejemplo es el péndulo simple. Para ello tenemos que escribir un péndulo, como siempre hemos hecho hasta ahora. Ahí está el techo. Y vamos a suponer, aquí está la vertical. Vamos a dibujar un péndulo tal que así. Suponemos aquí un ángulo Z y evidentemente ese péndulo tiene una masa M. Entonces, por norma general, nosotros vamos a analizar dinámicamente este sistema. Voy a colocar un eje de coordenadas. Si lo puedo situar, me interesa colocarlo así. Y yo sé que el péndulo se va a mover en esa dirección. Vale. Pues de entrada, el péndulo tiene una masa. Por lo tanto, le tenemos que asociar un peso, que sabemos que va a ser P. Aquí va a estar Z. Y ahí va a estar P sub X. Y aquí va a estar P sub Y. Y como entendemos que no hay una fuerza externa que empuja el péndulo, simplemente lo hemos cogido desde su posición desde la vertical, que es su posición de equilibrio estable, lo hemos separado un ángulo Z y hemos soltado, pues no hay más fuerza que el peso y la tensión, que la tenemos por aquí. Muy bien. Pues aquí viene la cuestión importante. Ya hemos analizado dinámicamente el péndulo. Y ahora la cuestión es que como nosotros queremos asociar o creemos que se puede asociar el péndulo al modelo del oscilador armónico, puede describir un movimiento armónico simple, yo tengo ahora que encontrar esa fuerza recuperadora. ¿Quién hace aquí de fuerza recuperadora? ¿Cuál es la fuerza recuperadora? Esa es la pregunta que me tengo que hacer, porque en el otro caso era fácil. Como yo quería que fuera la ley de Hooke, en un muelle sabemos que se cumple la ley de Hooke,
yo voy buscando fuerzas recuperadoras lineales, pues menos K por X y para adelante. Pero aquí en este caso no está tan claro. Pues me doy cuenta, analizando el esquema, que la tensión y el peso, como el objeto se mueve en esa pequeña curva que yo he dibujado, pues la tensión y peso Y se anulan. Y la única fuerza que nos queda libre es peso X. Si nos damos cuenta, peso X es la fuerza que cuando el péndulo se está desplazando hacia la derecha, alejándose de la posición de equilibrio, apunta en sentido contrario. Que como sabemos, la fuerza recuperadora tiende a desplazar el objeto hacia su posición de equilibrio estable, devolverlo a esa posición. De modo que aquí la fuerza recuperadora va a ser P sub X y que por el sistema tal y como lo hemos dibujado, pues va a ser menos mg seno de z. La cuestión ahora se pone interesante, porque yo ahora podría decir, bueno, ahora cojo mi fuerza recuperadora y la intento resolver la ecuación con la segunda ley de Newton, como hemos hecho anteriormente. Pero aquí no podemos resolverlo tan sencillo. ¿Por qué? Problema. Una fuerza recuperadora del tipo menos mg seno del ángulo no es lineal. Vemos que la fuerza recuperadora depende del seno del ángulo, no del ángulo. No es una función del tipo ax más b o a por x, sino es una función tipo seno. Entonces no nos vale. Entonces tenemos que considerar lo que se conoce como la aproximación a ángulos pequeños. Tomamos la aproximación para ángulos pequeños. Si el ángulo z es pequeño, entonces seno de z se asemeja a z. Si los ángulos son pequeños, muy pequeños. No vayamos a pensar que eso es bastante pequeño. Entonces, en esa situación, podemos decir que nuestra fuerza recuperadora, en vez de escribir mg seno de z, podemos aproximar a menos mg z. Y además, esta expresión puede tener un cambio que a nosotros nos interesa. Porque, claro, yo ahora podría sustituir esta fuerza recuperadora en la segunda ley de Newton. Pero no aparece la X por ningún lado. Y la segunda ley de Newton, la fórmula, si vengo aquí hacia atrás, vemos que la segunda ley de Newton, la ecuación, lleva la segunda derivada con respecto de X. Entonces, ¿cómo introduzco yo? Tendría dos incógnitas. Por un lado la X, que es la que yo quiero encontrar en la ecuación en solución, y por otro lado la Z, los ángulos. Necesitaría otra ecuación que me relacionara el ángulo con la X. Y para ello aprovecho que el ángulo, para el caso de ángulos pequeños, vamos a hacer una especie de nota. En ángulos pequeños, el ángulo es igual al arco partido por el radio. Entonces, si suponemos que el péndulo tiene una longitud L, yo puedo suponer que el arco que está aquí dibujado, que describe el péndulo en su amplitud máxima, como son ángulos muy pequeños, yo lo voy a llamar a esto X. Y voy a decir que el arco es X y que el radio es L, que es la longitud del péndulo. Entonces, esto es igual
a menos mg x partido por L. Esto es una aproximación también, digamos, lo de que el ángulo es igual al arco partido por el radio, eso se puede demostrar en casos pequeños. Y ya hemos conseguido transformar el ángulo en la ecuación posición, que es lo que a nosotros nos interesa. Ahora ya sí, sustituyo en la segunda ley de Newton. Y tengo, por un lado, que la segunda ley de Newton me dice que la fuerza tiene que ser igual a la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado. Y entonces yo ahora tengo que menos mg x partido por L tiene que ser igual a m derivada segunda de x con respecto al tiempo. Dos veces. La masa se me va con la masa, por lo tanto vemos que la masa del péndulo no va a ser importante, y la segunda derivada de la posición vamos a encontrarnos una situación similar al caso anterior, análoga, en la que la segunda derivada, tengo que encontrar una función que cuando yo la derive dos veces respecto del tiempo me vuelva a dar la función multiplicada por la gravedad partido por L, que es la longitud del péndulo. Entonces, puedo decir que esto es una situación análoga a la anterior. Entonces, aplico la solución x de t, escribirlo un poco más, a coseno de omega t más phi, aplico la solución, bueno, la voy a poner aquí debajo para que se vea mejor, la solución del más. Entonces demuestro que el péndulo, para el caso de ángulos pequeños, por eso se llama simple, péndulo simple, porque son ángulos pequeños, uno aproxima el seno al ángulo, seno del ángulo al ángulo, se comporta como un movimiento armónico simple, como un oscilador armónico. Si se cumple, y esta es la condición, que omega al cuadrado sea igual a g partido por L. Y aquí tenemos que g es la gravedad y L es la longitud del péndulo. ¿Qué pasa ahora? Pues evidentemente ahora no aparece la masa como tal, pero sin embargo hay otra característica de si antes era la masa la que determinaba una propiedad de la velocidad angular, en el caso del resorte, y teníamos K como constante recuperadora, ahora tenemos G como constante gravedad y por otro lado la característica del péndulo como es la longitud. Por lo tanto, podríamos generalizar, esto es ir un poco más allá, pero de alguna forma todos los osciladores armónicos que yo pueda construir, al final su velocidad angular al cuadrado va a depender
de una propiedad, de una característica del sistema, ya sea la masa, ya sea la longitud, y otro de una constante, como puede ser la gravedad, o puede ser la constante recuperadora del muelle, ¿no? Entonces es interesante cómo ir viendo para cada modelo de qué va a depender la velocidad angular, ¿vale? Para cada fenómeno físico, ¿de qué va a depender la velocidad angular? Pues todos esos fenómenos se asocian, se resuelven como un oscilador armónico. En concreto, en el caso del péndulo simple, vamos a ver de qué depende el periodo, porque omega es 2pi partido t, entonces 2pi partido t todo al cuadrado tiene que ser igual a g partido por L. De modo que el periodo de un péndulo simple es 2pi raíz cuadrada de L partido por G. De modo que es independiente de la masa del péndulo y sí depende de la longitud. Un péndulo puede ser interpretado o modelado como un oscilador armónico que describe un más, siempre y cuando consideremos que oscila con ángulos pequeños que admiten la aproximación seno de z más o menos es igual a z. Aquí tiene su punto de interés, porque así podemos ver que en física, cuando uno construye un modelo, como hemos dicho al principio del vídeo, uno no puede esperar que ese modelo sea aplicable en cualquier situación. Uno tiene que encontrar las ecuaciones y las situaciones en las que es posible. Una vez que uno encuentra un fenómeno físico o una situación, un sistema físico en los que puede aplicar su modelo, ve que su modelo, por ejemplo en el caso del péndulo, tiene una velocidad angular y una amplitud. Esa velocidad angular o esa constante de fase son magnitudes características del modelo del oscilador armónico. En el caso del péndulo, esa velocidad angular vendrá dada por unas características propias del sistema físico, y así se establece la conexión entre el modelo y el sistema. Si nos vamos al resorte, pues entonces la velocidad angular ya no es g partido por L, ahora es k partido por L. Pero es que además vemos que para que un sistema físico se puede explicar mediante un cierto modelo, a veces aparecen condiciones de contorno, condiciones iniciales que se deben de cumplir, si no entonces es imposible. En este caso, por ejemplo, en el péndulo, necesitamos que los ángulos de oscilación sean pequeños. Si no, entonces la ecuación a resolver no se puede resolver, porque ya tendríamos un seno por ahí y ya no sería una fuerza recuperadora lineal. Luego el oscilador armónico, tal y como lo entendemos, no se podría aplicar. En concreto, la resolución del péndulo real, que es el modelo del péndulo real, donde no suponemos ángulos pequeños, las soluciones son ecuaciones, son funciones especiales que requirieron muchísima investigación poder llegar a ellas, para poder explicar o modelar un péndulo que puede oscilar con cualquier ángulo. ¿De acuerdo? Pues bien, también indicar
que el modelo del péndulo simple nos permite determinar el valor de la gravedad en la superficie de la Tierra. Pues si nosotros somos capaces de determinar el periodo de un péndulo y sabemos su longitud, podemos determinar el valor de G. En concreto, Christian Huygens pudo deducir el valor de G como 9,8 metros partido por segundo al cuadrado a partir del experimento del cálculo del periodo de un péndulo. Pues bueno, aquí hemos podido comprobar en este vídeo cómo a partir de un ejemplo sencillo como es la dinámica del oscilador armónico podemos deducir y trabajar un aspecto general de la física como es adecuar un modelo a un sistema físico. Uno de los aspectos más importantes